Bueno, alumnos, en consideración de que al revisar el material que iba a ser alojado en respaldo de clases, no se pudo reproducir o no pude reproducir el apoyo PowerPoint con información adicional a sus textos, tanto obligatorios como complementarios. Aprovecho de generar esta grabación en la que espero abordar a grosso modo las temáticas más importantes del concepto de gestión cultural que abordamos el día de hoy, jueves 7 de mayo del año 2020. Tal como hemos revisado en las clases anteriores, el concepto de cultura posee múltiples dimensiones, ya que no solamente debemos considerar aquello que es visible, ver, palpar, observar, disfrutar, degustar, sino que contiene en su esencia una serie de rasgos distintivos que son invisibles, como valores, tradiciones y las creencias, por nombrar algunas de acuerdo a la definición de la UNESCO. Es decir, son temas y aspectos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que en su conjunto definen una cultura, dentro de la cual podemos distinguir el concepto de identidad y, como vimos en la clase pasada, cómo las diferentes sociedades interactúan entre ellas, formando nuevas expresiones culturales y nuevos espacios de convivencia, ojalá en base a la tolerancia y a la diversidad. Pues bien, en esta clase en particular vamos a abordar el concepto de gestión cultural, un concepto, una disciplina que nace en Europa a mediados del siglo XX y que fue potenciada por las escuelas francesas y españolas, llegando a Latinoamérica con un alto contenido social. La gestión cultural abraza y utiliza conceptos propios de la administración, en el mundo de la industria, del comercio, de la empresa, y empieza a utilizar estas herramientas en pos de las actividades culturales, artísticas y patrimoniales. A través de la gestión cultural, el mundo de la cultura empieza a recibir y a aplicar acciones como la dirección, la coordinación, planificación, evaluación, seguimiento y ejecución. Conceptos, ideas propias de la planificación estratégica y de cómo los gobiernos corporativos en el mundo privado buscaban eficiencia, eficacia, sustentabilidad y rendimiento al momento de producir los bienes que ponía en el mercado. Estos conceptos, estas ideas en el mundo de la cultura son transformados, porque la cultura es un derecho y porque la cultura tiene un objetivo noble, el cual es acrecentar el acceso de la población a los bienes culturales y la calidad de vida en general. Por lo tanto, se fueron transformando los diferentes conceptos desde el mundo privado, de la industria, del comercio, hacia las manifestaciones culturales, en pos de transformarse en herramientas de cambio, herramientas de transformación social. Pues bien, la gestión cultural se compone de cuatro grandes áreas. Son las cuatro patas de una mesa, todas ellas con sus propias cualidades, todas ellas vinculadas entre sí, y cuyos acentos van a ser mayores o menores, dependiendo del acento, de la intencionalidad, del espacio, del territorio o de los objetivos que busque materializar el artista, el gestor, el trabajador de la cultura. En primer lugar, tenemos a la animación sociocultural, la cual tiene un alto componente político, de compromiso social, de intervención en las ciudades, en las comunidades, en las poblaciones. Su fin principalmente está ligado a estrategias de cambio y transformación social, en búsqueda de una constante cambio y mejora de las condiciones de vida de la población, superando injusticias sociales,
fortaleciendo el sentido de pertenencia, generando comunidad y también empoderando en derechos a las personas y al grupo humano con el cual se trabaja. Es decir, el animador cultural tiene un trabajo potente con las personas, evidenciando, investigando, diagnosticando cuáles son sus sueños, sus necesidades y a través de la cultura entregar herramientas para mejorar su calidad de vida. La animación sociocultural se caracteriza por ser colectiva, por ser cooperativa, por democratizar el acceso a la cultura e instalar el concepto del derecho y saludable ejercicio de la ciudadanía. Es el arte, las expresiones culturales que se construyen desde el colectivo y desde un afán de educación, de formación, de principios y valores. El arte de educar divirtiendo. Esto nosotros podemos verlo en nuestra ciudad de Antofagasta, en diferentes expresiones urbanas y de intervención de gestores culturales que a través de la animación intervienen, trabajan, cooperan, colaboran, patrocinan con instituciones o con grupos vulnerables como el adulto mayor, las personas que actualmente viven en barrios de emergencia, el mundo migrante, la violencia de género, entre otras. A través del arte buscan mejorar la calidad de vida de la población, de generar conciencia, empoderamiento y por sobre todas las cosas hacer carne el hecho de que la cultura es un vehículo de transformación social. Un segundo componente de la gestión cultural, y que muchas veces tiende a confundirse con la animación cultural, es la mediación. La mediación tiene su esencia en el hecho de facilitar la comunicación entre dos personas, en donde el mediador, a través de la mediación cultural, transmite, comunica el mundo invisible, las motivaciones, las sensaciones, la historia, el contexto de la obra artística. Busca instalar un diálogo, busca instalar y enriquecer el arte a través de la comunicación. Este puente está orientado estratégicamente hacia la formación de público, hacia la educación y hacia el sentimiento de identidad y de pertenencia de los espacios culturales. A través de la mediación cultural se logra transmitir y se logran formar personas a través del arte. Un claro ejemplo de ello lo podemos graficar con el accionar que diferentes centros culturales, que diferentes museos y que diferentes festivales aplican al momento de ejecutar sus proyectos. El acercamiento a niños, las visitas guiadas, los conversatorios y las masterclass son un ejemplo claro en que el artista, el gestor, el trabajador de la cultura, permite una fidelización del público hacia la expresión artística y por sobre todas las cosas su comprensión e inclusive reinterpretación. La mediación tiende a ser fija, formal, sin perder su característica formadora y de educación. A diferencia del carácter colectivo, de terreno, dinamismo que posee la animación sociocultural. Ambos elementos son complementarios. Ambos elementos son necesarios y van a depender sus acentos o su mayor predominancia en relación al acento e inclinación que el trabajador de la cultura, el artista o el gestor tenga en su línea editorial o en los objetivos, en la misión o visión o en los valores que desee instalar, comunicar o difundir.
Pues bien, si nosotros pensamos en ejemplos gráficos que digan relación con experiencias ligadas a la mediación y a la animación, se reproducen estos dos videos. Pues bien, en la parte superior tenemos el modelo de la mediación cultural. En el video inferior, la animación sociocultural. Arriba, cómo el trabajador de la cultura, el artista, el gestor cultural, se vincula con el público, con la audiencia. Les permite, por una parte, reconocer, reinterpretar y visibilizar e identificar la obra de arte tras un contexto invisible, en terreno, un espacio en donde él podrá facilitar la comunicación, la formación y la educación. Por otra parte, la animación sociocultural tiende a ir al terreno, va en busca del sector vulnerable para satisfacer sus necesidades, especialmente en niños, como es el caso de la Fundación Do Remi, que tiene por principal objetivo intervenir a través de la música, sectores vulnerables, especialmente niños y niñas en estado vulnerable de países con alto nivel de pobreza y especialmente en zonas rurales. A través de la música se busca la transformación social, vivir la experiencia de que el arte transforma y cura heridas y proyecta y alegra la vida. Por lo tanto, viaja, enseña y aprende. Es una experiencia de vivir en terreno que nos propone Redomí. Ese es un ejemplo claro de la animación sociocultural. Por otra parte, la mediación, visita a museos, donde los niños pueden comprender los aspectos invisibles del patrimonio, del arte, de la cultura, a través de este facilitador, de este mediador, que transmite conceptos, que forma audiencia, que genera fidelización. Por lo tanto, la gran diferencia entre la mediación y la animación cultural está en el hecho de que la mediación puede considerarse una práctica neutral de transferencia de información y conocimiento, a diferencia de la animación sociocultural que tiene una intencionalidad de cambio, tiene una intencionalidad de abrazar prácticas ciudadanas y colectivas. Ambas son complementarias, ambas son importantes, ambas son válidas, ambas son valiosas para el trabajo que vamos a desarrollar como trabajadores de la cultura. Y son elementos esenciales y de suma importancia al momento de formular un proyecto, porque los elementos de la animación sociocultural y la mediación cultural estarán presentes en toda iniciativa que queramos ejecutar y quizás sea lo que marque la diferencia entre un proyecto ganador y uno no seleccionado. Pues bien, existen dos elementos de igual importancia a los ya mencionados que completan los elementos de la gestión cultural. Por una parte tenemos la administración y por otra parte la investigación. La administración dice relación con el viejo axioma de recursos limitados orientados a satisfacer necesidades ilimitadas. La administración tiende a planificar, organizar, dirigir y controlar recursos a fin de alcanzar los objetivos propuestos por la compañía, la industria, la empresa, el gestor, el trabajador de la cultura. La administración busca que de forma eficiente, eficaz, transparente y proba, los recursos puestos a disposición se orienten al fin. Recursos que pueden ser humanos o financieros. La administración tiene mucha relación
con aquellos aspectos ligados a los procesos y procedimientos de formulación, ejecución y rendición de los proyectos culturales. Mientras que la mediación y también la animación son la parte ejecutiva práctica de un proyecto. Por lo tanto, la administración no solamente podemos centrarla en aspectos propios de esta cátedra, que es la elaboración de proyectos artísticos y culturales, sino que podemos llevarla a la administración de centros culturales, al trabajo de coordinación o producción de eventos masivos, de festivales o de circulación o de difusión de bienes culturales como piezas de artes, obras de teatro, entre otras. Por otra parte, contamos con la investigación, que es un trabajo de recoger y sistematizar la información suficiente y adecuada para programar actividades y establecer una estrategia en la toma de decisiones. La investigación no solamente aborda estudio de fenómenos sociales, estudio y levantamiento de información, datos, conclusiones en base a un método científico o a la metodología de la investigación para entregar estadísticas, informes, conclusiones, sino que también tiene un aspecto estratégico que dice relación con averiguar, escarbar, visibilizar aquellos aspectos que nos puedan servir a nosotros como una ventaja, como una oportunidad para poder desarrollar nuestras actividades. El cómo podemos determinar el momento preciso o el espacio o población que es más adicta a determinada expresión cultural, que tiene una mayor fidelización con respecto de determinada expresión artística, es un proceso de investigación. Por lo tanto, cuando nosotros abordamos la administración, abordamos la investigación, estamos hablando de conceptos que dan sustento y pilar a la ejecución de un proyecto, pero que también permite entregar insumo teórico y práctico a la correcta gestión de los recursos, en pos de satisfacer necesidades ilimitadas con recursos limitados. Pues bien, expresado lo anterior, podemos señalar que el gestor cultural es un trabajador de la cultura en el cual se integran múltiples dimensiones. Es una persona que está abierta a diferentes ciencias sociales, a diferentes expresiones artísticas, culturales y humanas, por lo que requiere tener múltiples saberes para poder desarrollar su actividad, dependiendo del área, dependiendo del espacio y dependiendo del territorio, será cuál de estos elementos tendrá una mayor importancia o predominancia en relación con los otros. Pero, teóricamente, el gestor cultural se mueve dentro de los aspectos económicos, de la investigación, de las ciencias sociales, la comunicación, la animación y la mediación. ¿Por qué economía? Porque todo proyecto requiere una planificación, requiere la contratación de recursos humanos, gestionar los recursos financieros, conocer materias de legislación, de administración general, para poder desde la forma y del cumplimiento de la legislación vigente llevar a cabo el proyecto, ejecutar la obra o administrar los recursos o apalancar financiamiento en pos de la meta, objetivo o fin que se desea materializar. Para aquello se necesita saber técnicas de investigación, cualitativas y cuantitativas, conocer y reconocer y aplicar metodología, analizar datos, elaborar diagnósticos y utilizar marketing. ¿Para qué? Para que las acciones de animación y mediación sean exitosas y logran cumplir con los objetivos planteados
en toda iniciativa y que vayan en concordancia con la misión, visión, objetivos generales y específicos del proyecto u organización de la cual forman parte. Las acciones de comunicación son importantes. Sin difusión, sin circulación, un proyecto solamente se queda en el papel o en el lanzamiento. La idea es que todos los términos de la gestión cultural, como les expresaba anteriormente, al venir desde el mundo de la industria, desde el mundo del comercio, tienden a buscar una continuidad en el tiempo, que sean sustentables a través de la eficiencia y de la eficacia. Y en el caso de la cultura, poniendo principal acento en la difusión, en la circulación, para que de esa forma la obra, la acción, el festival pueda perdurar en el tiempo y pueda alcanzar una mayor cantidad de público, beneficiarios o de usuarios. En ese sentido, el gestor cultural se encuentra dentro de un círculo virtuoso que se destaca la producción, la difusión, la creación y la formación. Un artista, un trabajador de la cultura, siempre va a estar inmerso o en constante contacto con el mundo de la creación. Un autor, un intérprete puede ser un gestor cultural. Un trabajador de la cultura debe conocer los conceptos de creación, facilitar la creación, apoyar la difusión de ella. Pero también puede estar presente en otra arista y en otro ámbito del mundo laboral, como es la producción. Los grandes eventos, conciertos, festivales, temporadas artísticas, requieren de la producción, requieren de que existan personas, técnicos, profesionales, artistas, que faciliten la logística y la concreción de las actividades programadas. En ese sentido, los directores financieros, los productores, las personas ligadas al mercado, a la comunicación, son indispensables para darle vida al mundo artístico. La difusión también es otro elemento importante como área donde un gestor cultural puede desarrollarse. Los publicistas, los guías, los bibliotecarios, los curadores, son personas que constantemente están comunicando, transmitiendo información respecto a las actividades que se están desarrollando. La difusión va de la mano con la mediación, va de la mano con la animación, porque la difusión está estrechamente ligada con la formación, con la labor que desarrollan artistas y maestros a través de las diferentes actividades por las cuales el arte se acerca al público, se acerca a la ciudadanía en general. Un ejemplo que pusimos en clase esta mañana dice relación con algo práctico. ¿Cómo esta clase se puede graficar y expresar dentro de este círculo virtuoso que he señalado? En primer lugar, se requiere definir que estamos en un proceso de formación. Estamos entregando conceptos, contenido, para que ustedes desde sus legítimas visiones del mundo obtengan una visión crítica, una visión, una opinión personal para su futura vida laboral a través de las herramientas que exponemos. Estamos formando, pero esta formación no tiene ninguna, no toma vida si es que no ejercemos un trabajo de difusión, es decir, poner en contacto, acercar, mediar, facilitar el contenido al público. Para eso necesitamos crear, necesitamos generar las condiciones, utilizar las herramientas, apalancar los recursos para poder poner a disposición de la clase herramientas
que le permitan una comprensión y un análisis crítico de las temáticas. En ese sentido, la creación la podemos ver en la búsqueda de material audiovisual y fotográfico para la construcción de esta lámina de PowerPoint. Pero para poderla construir necesitamos producirla. Y para producirla nosotros necesitamos contar con una serie de elementos logísticos que nos permitan que esta información llegue a ustedes. Plataforma Moodle, las herramientas de redes sociales, la disponibilidad de la universidad para facilitar la educación a distancia. Por lo tanto, esta clase, esta expresión de comunicación en donde estamos entregando los elementos de la gestión cultural, en qué ámbito el trabajador de las culturas se mueve y va a desarrollar, en su caso a futuro, su vida profesional, es un claro ejemplo de que la producción, la creación, la formación y la difusión está presente en nuestro mundo, en nuestro diario vivir. Y que en el mundo laboral y en el mundo en que van a tener que desarrollarse para poder apalancar recursos, formular, ejecutar y rendir proyectos, todos los agentes culturales que veremos en 2 semanas más están presentes, interactúan en búsqueda de cumplir con sus objetivos. La administración pública, la sociedad civil o tercer sector, las instituciones privadas, empresas, el comercio, la industria. Todos ellos confluyen en la producción, creación, formación o difusión de actividades culturales, y con las cuales el gestor cultural constantemente estará en diálogo, interactuando, gestionando, apalancando recursos, trabajando, ya sea como artista independiente, ya sea como trabajador de la cultura dentro de un centro educacional o cultural, o como parte de alguna de estas instancias que facilita la sociedad civil a través de fundaciones, asociaciones y organizaciones comunitarias. En resumen, la gestión cultural es un concepto nuevo, nacido en Europa en la década del 60 del siglo pasado, que busca instalar conceptos económicos de planificación estratégica en la gestión de recursos para la implementación de actividades culturales, artísticas, fomentando la creación, fomentando la formación, fomentando la democratización y acceso universal de la población a los bienes culturales. Cuenta con 4 elementos, 4 herramientas que la teoría y la doctrina a la fecha han establecido como las más importantes y que conforman el accionar de un gestor cultural: la animación sociocultural, la mediación cultural, la administración y la investigación. Que estos 4 elementos son complementarios y que tendrán predominancia unos sobre otros dependiendo del territorio, de la naturaleza y los objetivos que el trabajador de la cultura o el artista se proponga materializar. Que el gestor cultural deberá estar en un constante movimiento en búsqueda de aprendizaje y de herramientas, porque el dinamismo del mundo artístico-cultural así lo mandata. Estar a la vanguardia, una constante apertura a nuevas ideas, a reforzar el trabajo de difusión, a comunicar, acercar el arte y la cultura a la mayor cantidad de personas. En ese sentido, requiere tener dentro de su maleta de herramientas una serie de instrumentos que le permitan conocer y reconocer el espacio donde se está desarrollando su trabajo profesional, destacando las áreas de la producción, la creación, la difusión y la formación.
Con esto damos por concluido la clase del día de hoy, en la cual buscamos entregar los conceptos generales con respecto al concepto de gestor cultural, su rol y su función dentro del mundo de la cultura, las artes y el patrimonio. En nuestra próxima clase, el próximo martes, abordaremos el concepto patrimonio cultural y natural, preparándonos ya para la primera evaluación correspondiente a la unidad 1, en donde a través de conceptos y teoría acercamos las bases e introdujimos a las ideas que nos permitirán formular proyectos culturales y artísticos exitosos, competitivos y sustentables en el tiempo.